Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a dar inicio a un culto más en esta nueva modalidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Dice la palabra del Señor: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te pido que ministres el corazón de cada uno de los oyentes y el mío principalmente, ya que es una responsabilidad poner en manos de tus siervos una bendición tan grande como es tu santa palabra. Dame la gracia, el denuedo, la unción. Respáldame, Padre, en estos momentos. Amén, Señor, y amén. Hermanos, sabemos que Dios es un Dios de bendiciones. Y como dice Job, Él da, pero Él quita también. Aquí la palabra nos dice, pero buscad primero. Buscad primero. ¿Por qué dice primero? ¿Es que buscamos nosotros otras cosas? ¿Sí? Nosotros buscamos los medios, porque aquí lo dice la palabra del Señor. Aquí lo dice en el 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas esas cosas. Pues sí, pero ¿cuáles todas esas cosas? Son los que los gentiles buscan. Si vemos el contexto, vemos que se refieren, en el 31 dice: por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? O sea que los gentiles están preocupados por la comida, por la bebida, por las vestimentas, por las cosas materiales. Por eso el Señor les dice, pero primero buscad, y todas estas cosas os serán añadidas. Como quien dice, sí, está bien, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, dice, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. En unas Biblias dice, tiene su propio afán. Bástele a cada día sus propios problemas. Dice el Señor, no nos preocupéis. Además de eso, ¿cómo es el Señor? Además de eso, dice algo en Mateo 6:8. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. O sea, el Señor ya conoce las necesidades de sus hijos, ya de antemano. Aquí dice, antes que le pidamos, Él ya conoce esas necesidades. Pero, primeramente, dice, buscad el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Hay cosas que vienen por añadidura. Cuando menos las esperamos, vienen esas bendiciones. Pero cuando se observan a las personas, a los creyentes, vemos de que algunos son bendecidos más que otros. Como que Dios tuviera preferencias. Pero Dios sí tiene preferencias en algunos casos. Pero por lo general, Él no hace acepción de personas. Él ve a todos sus hijos por igual. Allá dependerá de la bendición de aquellos que hacen lo que le agrada a Él. Esos. Por eso dice, buscad primeramente el reino y su justicia. Agrega su justicia. Esa justicia es la voluntad de Él. Es la voluntad de Él. Es bien curioso a veces la forma en que la Biblia nos habla. Porque hay un pasaje donde dice, no recuerdo el texto, pero le está hablando a un profeta y le dice, aunque Moisés y Aarón y Samuel rogaran por ese pueblo, yo no los oiría, dice. Pero Moisés y Aarón y Samuel, porque él los menciona, aunque ellos me pidieran. Porque hay una parte de la Biblia también donde dice que a Moisés y a Aarón y a Samuel Dios los oía. Como que hubieran ciertas cualidades por las cuales Dios oye a las personas. Que era Moisés y Aarón, sacerdotes, obedientes. Que era Samuel, también sacerdote, que hacía, cuando dijo el Señor, me buscaré un sacerdote fiel que haga conforme a mis deseos, a los deseos de mi alma. Esa es su voluntad, su justicia, los deseos de su alma. ¿Y quién cumplió con eso? ¿Quién cumplió con eso? El Señor Jesús. Aquí mismo en Mateo 3:15 nos relata algo que vale la pena tomarlo en cuenta. En Mateo 3, del 3 en adelante, se nos relata cuando el Señor Jesús va al río Jordán a bautizarse. Y en el 14 dice que Juan trata de impedírselo. Dice, pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. A lo establecido por Dios y a las ordenanzas, Jesús en este caso fue obediente. Y la cualidad de Moisés es que era obediente. Moisés fue obediente. Él no tenía de qué arrepentirse, pero por cumplir con unas ordenanzas que él iba a poner o que ya estaban escritas o que después los iba a recalcar el Señor Jesús. Ir y bautizados era un acto de obediencia y de humillación también, porque Jesús no tenía ningún pecado. Sin embargo, porque Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. ¿Y por qué aún Jesús en el 4:17, Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar? ¿Y cómo comenzó a predicar Jesús? Después de que fue tentado por el diablo y comenzó su ministerio, dice, Jesús comenzó a predicar y a decir
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirse de qué? ¿Arrepentirse de qué? Acordémonos que el pueblo de Dios fue un pueblo rebelde, desobediente. Qué paciencia la de Dios con su pueblo elegido, con su hijo primogénito, que era Israel. La primogenitura abarca muchos aspectos, pero acá dice arrepentíos, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y el Señor Jesús venía a salvar, a rescatar a lo que se había perdido. Era necesario que se arrepintiera. Y el arrepentimiento significaba un cambio en todo su ser. Tenían que cambiar ellos muchas cosas, tener un nuevo estilo de vida, cambiar su forma de ser. Arrepentidos. Pero lo que interesa acá es que Jesús les decía, igual que Juan, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y cuando se acerca el reino, una infinidad de bendiciones está sobre su pueblo. Infinidad de bendiciones. Pero aquí hay algo en la cual en nuestra doctrina se nos advierte. Y vamos a ver un ejemplo. Que toda bendición es un poder. Toda bendición es un poder que puede cambiar las circunstancias de la vida. Si Dios te bendice tremendamente, te cambia por completo. Pero esta bendición se puede o retener o se puede perder. Ahí está el peligro de una bendición. Se puede retener o se puede perder. Hay bendiciones materiales y hay bendiciones espirituales. Bendiciones materiales. El Señor es el que da el poder para las riquezas. Hay creyentes que son bendecidos enormemente. Quizás porque tienen en mente eso que en cierta ocasión les decía. ¿Qué decía, valga la redundancia, cierto actor? Yo te pido porque quiero darte. Y quiero darte porque te voy a pedir. Él te pide algo y si tú lo cumples, Él te da más. Pero te está dando más porque te va a volver a pedir. Esas son las cosas de Dios que a veces la palabra dice, probadme en esto y veréis si no abro las ventanas de los cielos. Y va a haber bendiciones que sobreabundan. Pero abrir las ventanas de los cielos, tiene una condición. Traer todos los diezmos, todo al alfolí y verás, es condicionado. Las bendiciones de Dios son condicionadas. Probadme en esto. Y todavía dice el Señor, probadme en esto. Probadme en esto. Y hay bendiciones espirituales. Una bendición espiritual es de que Dios te llame para tu servicio. Puede que Dios te llame para que des palabra. Puede ser que Dios te llame para que lo alabances en el ministerio de la alabanza. Que le sirvas en el altar.
que le sirvas en la puerta. Porque dentro de la organización habían porteros, los que daban palabra, sacerdotes, cantores. Esas son bendiciones que no todos lo tienen. Pero a veces esas bendiciones pueden quemar. Como vamos a ver un ejemplo adelante. Cuando Dios te bendice con riquezas, se corre el peligro que vas a depender tanto de ellas que te vas a apartar de Dios. Y si te apartas de Dios, esas riquezas se pueden perder. Pero si tú no te apartas de Dios, esa bendición la retienes y aún más te va a dar más. En el lado espiritual lo mismo. Te da una bendición de alabarle al Señor, o de dar palabra, o de servirle en el altar, o en cualquier otro ministerio que Dios haya dejado. Acordémonos que hay maestros, hay pastores, algunos privilegiados que les da ese ministerio del apostolado. Pero bien, esa bendición corre peligro. Si tú eres cantor, puede ser de que eso cause admiración, que tu alabanza haga bajar la presencia de Dios y eso te vaya creando en ti algo que creas que eres tú el que hace eso. Si tú das palabra, cuidado con los halagos. Cuando tú recibas, porque la palabra dice que con los halagos se prueba al hombre. Qué bonito el sermón, ese prédica que usted dio, pastor. Si es que no, usted en realidad, y él se puede hinchar, puede creer que él que es su capacidad, su intelecto el que lo hace así. Y eso puede ser que esa bendición la puedas perder. Puedes retenerla, porque la palabra dice que la puedes perder también. Los que están en el altar, los que Dios les da esa palabra de profecía, esa palabra de liberación, esa palabra de ministración, cuidadito, porque es una gran bendición. Pero tú la puedes retener o la puedes perder cuando ya hagas algo que te aparta del propósito de Dios. Hay muchos que admiran esos dones, la expulsión de demonios, y la gente ve y se fija en quién está haciendo eso. Y puede que le diga, no, hermanita, con usted para liberar, olvídese. Si usted, la iglesia, no. Peligro para esa bendición. Como el que da profecía, también. Es que son bendiciones de bendiciones, hermano. No a todos les da esa bendición el Señor. Pero es peligroso. Es peligrosa esa bendición. Veamos a alguien, a un ser, a quien Dios lo bendijo en sobremanera con bendiciones espirituales. Eso está en Ezequiel 28. Ezequiel 28. Decía Ezequiel 28. Aquí lo tengo. 28:12. Aquí nos narra la historia de un personaje celestial que la Biblia le llama,
querubín protector, que no es el lucero del que habla Isaías. Con esto hay que tener cuidado. Este es un querubín. Y le dice el Señor, y dice la palabra del Señor: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¡Qué bendición! El sello de la perfección. ¿Ustedes saben lo que es un sello? Es perfecto eso. Lleno de sabiduría. ¡Qué bendición más grande! Como bendición más grande la que tuvo Daniel. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. En el Edén estaba, en el huerto de Dios. Dice. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí piedras preciosas no significan tipos de sabiduría. O sea que todo tipo de sabiduría este querubín lo tenía. Y empieza a nombrar todas las piedras preciosas de las cuales él estaba vestido. El rubí, el topacio, el diamante. Y empieza a enumerar todas las piedras. Dice, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. Los engastes eran de oro. ¿Y qué es el oro? ¿Qué significa el oro? Es la gloria del Señor, algo que resplandece. Y dice, el día que fuiste creado fueron preparados para ti. Era un creado, pero Dios lo había bendecido en gran sobremanera. Tú, querubín protector de alas desplegadas, te puse allí. El Señor lo puso allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Allá hablaba piedras preciosas. Aquí habla piedras de fuego, que son unciones de poder, que son ángeles, unciones de poder. O sea que él estaba con poder suficiente para hacer cualquier cosa. Pero miren lo que dice acá. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Perfecto eras. Cómo me alababas, cómo hablabas, cómo actuabas. ¿Hasta qué? Hubo un hasta aquí, que no se lo puso el Señor, sino que dice, hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Y qué es la iniquidad? Es un misterio de maldad. Es un misterio. Y dice, hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Por qué entró ese espíritu de maldad y de iniquidad en él? A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Se creyó. Empezó a comerciar. Hay que ver qué significa también comerciar. Hay gente que vende la palabra del Señor. Hay gente que vende esas bendiciones. Yo conocí una persona que alababa al Señor, pero porque le pagaban. Hay gente, dice la palabra del Señor, que predica por envidia, por contienda, por ambición personal y no por amor. Cuando ya esa bendición se sale del camino del Señor, se cobra por cantar, se cobra por predicar, se cobra por profetizar, ya eso ya
ya la iniquidad entró en ellos. La iniquidad. Porque qué bendición tenía este querubín. Y mire, yo, dice el Señor, te he expulsado por profano. Yo te expulsé por profano. Y ya vimos en cierta ocasión qué es el profano. El que hace uso de las cosas sagradas para usos del mundo. El que usa su bendición. Aquí en nuestra doctrina, recordémonos que eso nos dice que aquel que cobra por una sanidad, aquel que cobra por una es brujo. Ellos cobran. Y a veces eso es lo que pervierte a muchos pastores. Se salen del camino y pierden lo que originalmente tenían, esa gracia de Dios para dar palabra. Hay pastores que tienen una gracia para dar palabra, hermanos, tremenda, sin ser estudiados. Pero Dios ve el corazón. Yo conozco pastores que no han estudiado y los bendigo porque hablaron conmigo y me dieron palabra. ¿Cómo los recuerdo? No letrados, pero con una sabiduría de Dios tremenda, humildes. Nunca vi que ellos se ufanaran de lo que eran. Pero bien, dice acá, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. ¿Por qué? Se enalteció en el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Hay muchos hermanos, muchos creyentes que se apartan de Dios y después sirven de ejemplo, porque Dios se aparta de ellos. Muchos creyentes prósperos que se apartan, que profanan, que hablan mal de la doctrina, que hablan mal de sus pastores, que hablan mal de sus maestros. Dios poco a poco se va alejando de ellos, aunque Él da la oportunidad de arrepentirse, porque Dios es misericordioso. Él espera. En el 18, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido. Y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. He sacado fuego que te ha consumido. En el altar hay ángeles de fuego. No es que Dios sea, no, Dios es justo, pero también tiene sus principios. Es un Dios de orden, es un Dios al que hay que respetarlo y venerarlo. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti y te has convertido en terrores y ya no serás más. Ya esa palabrita, ya no serás más. Fui pastor, pero ya no sos. Fui, pero ya no sos. Fuiste, pero ya no sos. Dios quita y Dios da. Lucas 15:13. Lucas 15:13.
Lucas 15:13 nos habla de un joven. Ya ustedes han oído la parábola del hijo pródigo. Aquí hay un hombre, nos lo narra, que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, el menor: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes a los 2. El hombre había sido bendecido, el padre de ellos, con riquezas. Los hijos posiblemente contribuyeron a esa bendición, pero el bendecido era el padre. Y él les da la parte de sus bienes. Y ya la historia sabe que este hijo menor recibió parte de esa bendición. Recibió parte de esa bendición. Pero ¿qué hizo con esa bendición? Es que el asunto está acá. ¿Qué haces con la bendición que Dios te da? ¿Qué haces con la bendición que Dios te ha dado? ¿Qué haces? Si es material, ayudas a la gente, ayudas al propósito de Dios. Y si es una bendición espiritual, ¿lo haces por amor o lo haces por una ambición personal? ¿Por qué lo haces? Y Dios conoce los corazones. A Dios no se le puede engañar. Podemos mentirle al pastor, a los papás, a las mamás, a los maestros, a medio mundo. Y te pueden creer. Porque tienes una labia que convence. Tienes una labia que... Pero a Dios no lo puedes engañar. Eso hay que tenerlo presente, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Pero aquí está, y él se fue. Y dice la palabra que vivió perdidamente. Vivió perdidamente, malgastó, no supo administrar, malgastó, dice que llevó una vida acá, dice viviendo perdidamente. Hay de aquellos que Dios los bendice y esa bendición la utilizan para vivir perdidamente. Pero esa bendición se acaba. Y viene algo que Dios lo ha puesto para que recapacitemos. Vienen necesidades. A veces te vienen necesidades, hermano. Y no es porque Dios no te quiera. Dios a veces te pone necesidades, te prueba para ver qué hay en tu corazón. Cuando hay necesidad, olvides que no le prometemos a Dios. Pero cuando Dios satisface esa necesidad, muchos se olvidan, se vuelven en seres ingratos. Pero esta necesidad fue tan grande para este joven que deseó comer la comida de los cerdos. Y eso lo hizo que él recapacitara. Él recapacitara, que volviera en sí y se acordó de donde él había salido. Él recordó donde había bendición. Donde él salió había bendición, pero se salió. Pero Dios puso esas necesidades
para que él volviera. Se arrepintió. Hubo un cambio en su forma de pensar. Botó todo orgullo y volvió a su casa. Y no había llegado todavía a donde su padre, me imagino, a los terrenos del padre, cuando el padre lo vio desde lejos. Es que Dios se aleja de ti muchas veces, pero no te pierde de vista. Él está esperando que te arrepientas, que vuelvas en sí, que digas, ¿qué estoy haciendo? Y el papá dice que salía todos los días. Ya me imagino con esa gran esperanza de que el hijo volviera a su hogar. Muchas madres, muchos padres, ¿cómo desean que sus hijos vuelvan a su hogar? Porque se fueron, ya no supieron más de ellos y le piden a Dios que regrese. Mire cuántas noticias se ven donde los padres desean ya no que se los regrese con vida, sino que ver el cuerpo para darle sepultura. ¿Hasta dónde es el amor de los padres? No digamos que regresaran con vida, volverlos a ver y abrazarlo. Grandes necesidades tiene el hombre que solo Dios las puede suplir. Solo Dios las puede suplir. Hechos 5:3. Hechos 5:3. Otro caso bien conocido por todos. Aquí se trata del caso de Ananías y Zafira. Dice que había cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer. Pero cierto hombre, dice. Yo dije había, dice, pero cierto hombre vendió una propiedad. En ese tiempo, recordémonos que muchos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de los cristianos. Pero ellos vendieron esa propiedad, o sea, de que eran cristianos, pero no entregaron todo el valor de la propiedad. Se pusieron de acuerdo. Han de haber dicho, como muchos, la palabra dice el diezmo de todo, el 10% de toda la bendición. Pero cuando ven quizás que el diezmo es mucho, dicen, ¿para qué? Si Dios no tiene necesidad, voy a dar solamente eso. Si Dios no tiene necesidad. Tú, yo, somos los que tenemos necesidad. Lo que está viendo Dios es la obediencia. Por eso es de que Él oía a Moisés y a Aarón y a Samuel, porque eran obedientes. Dios oye a los obedientes. Y aquí ellos no fueron obedientes. Se pusieron de acuerdo. Quedémonos con algo. De todos modos vamos a dar. Pues sí, hay que cumplir, hay que dar. Pero se quedaron con parte. Y miren, en el 3, en el 2, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea que se pusieron de acuerdo.
Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, ¿con quién se fueron a topar? Con Pedro. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? Satanás es el que te induce a que mientas. Satanás hace o te induce a que haga las cosas que a Dios no le agradan. Porque te conviene a veces. De todos modos, la propiedad vale tanto. Quedémonos con algo, sí, de todos modos. Pero eso no era lo establecido por el Espíritu Santo. Y miren, mientras estaba sin venderse, como quien le dice, no te pertenecía, era tuyo. Si lo vendiste es porque tú quisiste venderlo, por cumplir con algo, pero no lo cumpliste a cabalidad. ¿Por qué? Porque Satanás te metió algo en la mente y no obraste conforme a las cosas de Dios. No me han mentido a mí, han mentido al Espíritu Santo. Y aquí hay que tener un gran cuidado en la lectura, porque ellos le mintieron a Pedro. Pero Pedro le dice, le han mentido a Dios. Es que Dios estaba con Pedro. Dios era un representante. Pedro era un representante de Dios. Cuando tú hablas sobre tus dirigentes, si ellos son representantes de Dios, tú estás hablando en contra de Dios. Si tú hablas en contra de tus hermanos, tú estás hablando en contra de algo que es semejante a la imagen de Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Lo mató. Esa bendición lo quemó. Esa bendición lo quemó no solamente a él, sino que también a su mujer, que se ve más adelante. Porque se pusieron de acuerdo los dos en hacer un mal. Vamos a ver el Salmo 99:8 para ir terminando. Salmo 99:8. Salmo 99:8. Aquí está lo que el Señor es y que debemos de tenerlo muy en cuenta. Salmo 99, Dios. Fíjense lo que dice el Señor. Ve, y aquí en el 6 mencionan: Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Pero al que veíamos para terminar es el 99:8, que dice: Oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador. Cuando Moisés y Aarón y Samuel pedían algo, Dios los oía. Y cuando ellos pedían algo para que perdonara al pueblo, Dios los oía. Solo un caso hubo cuando les dijo el Señor:
al profeta, ni que estuvieran Moisés, Aarón y Samuel, perdonarían a ese pueblo. Fuiste para ellos, dice, un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Dios es un Dios que perdona, pero también es un Dios vengador. Mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros no podemos hacer nada. Acordémonos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es espiritual. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de todos sus hijos. Pidámosle a Dios que sea compasivo para con sus ovejitas, que las perdone, que vuelvan al redil donde está el único que los va a alimentar y los va a proteger. Hermanos, que el Señor me los bendiga abundantemente. Que los ojos de Dios estén sobre ustedes y sobre quienes conviven con ustedes, su casa. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Amén y amén.